venimos, Señor, en esta mañana, Padre. Venimos delante de ti, Señor, una vez más para reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, Señor. Reconocer que solamente tú eres Dios, Padre, y que fuera de ti no hay otro, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor, y te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, si hay pecado en nosotros, Señor. Perdona, Señor, si nuestra vida no es agradable, correcta delante de ti, Señor. Pero hoy venimos, Señor, a pedirte, Señor, que tú nos recibas, Padre, que tú recibas esta adoración, Señor, esta adoración que llegue hasta el trono de tu gracia, Señor, hasta el lugar de tu presencia, Señor, y que tu presencia descienda, Señor, a este lugar y nos envuelva, Señor, para que nosotros podamos también comprobar en nuestros corazones que tú eres fiel y que tú eres verdadero, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia viva, Señor. A hacer una iglesia que venga, Señor, a este lugar, Señor, sabiendo, Padre, que tú te deleitas con nuestra adoración, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. En esta mañana, Padre, reconocemos tu grandeza, tu fidelidad, reconocemos tu amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Señor, tu Hijo Jesucristo murió por nosotros para darnos vida, Señor, y vida en abundancia, Padre. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, gracias por todo, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, y toda la iglesia dice amén. Bueno, vamos a esperar confiar que estas 2 horas me alcancen, ¿sale? Amén. Ok. Luego hay gente que se queja, ¿verdad? Que ¿por qué tan rápido? Dicen unos. Y hoy, lo prometido es deuda, ¿verdad? Quería compartirles algo que Dios ha hablado mucho a mi corazón, que Dios ha hablado a mi vida acerca de cuando yo estoy haciendo la voluntad propia, cuando yo estoy haciendo mi voluntad, o cuando estoy en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva y la voluntad perfecta es el tema de hoy. Y esto es algo bien importante para nosotros, porque nosotros debemos aprender a discernir, debemos aprender a separar cuando nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, lo correcto o lo incorrecto. Y yo les decía la semana pasada que aún hay gente que no está haciendo las cosas malas, que no está haciendo lo malo delante de Dios, pero sin embargo es gente que decide hacer su propia voluntad. Están bajo la voluntad permisiva de Dios. Y la semana pasada vimos 3 ejemplos, ¿se acuerdan? Hablamos de Sansón, de Salomón y de David. Y estos 3 hombres, aunque eran hombres de Dios, aunque eran grandes hombres de Dios y grandes instrumentos de Dios, ellos vivieron bajo la voluntad permisiva de Dios. Y a los 3 les caracterizó una cosa: a los 3, ¿sí?, se les llevó a pecar. Los 3 pecaron, los 3 iban en contra de la voluntad de Dios, y los 3 tuvieron que pagar una consecuencia. Y esa voluntad permisiva es cuando Dios dice: tú eres mi hijo y te amo, y tú puedes decidir, yo te voy a permitir que tú decidas, pero al final del camino vas a equivocarte. Al final del camino te vas a dar cuenta que si no aprendes a estar bajo mi voluntad, entonces vas a caer en pecado, vas a desviarte del plan que yo tengo para tu vida. Entonces, cuando una persona no hace la voluntad de Dios, se le llama voluntad permisiva, ¿sí? Vamos a orar, ¿sale? Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas esta reunión, Señor, y que la palabra que vamos a compartir hoy, Señor, que no vuelva vacía y que dé fruto en su tiempo, Señor. Que haga lo que tiene que hacer, Señor, y que nosotros hoy podamos conocer más, Señor, de ti, podamos aprender más de ti, Señor. Padre, apresura los pasos de nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, y los que no van a poder estar con nosotros, donde quiera que ellos estén, guárdalos y tráelos, Padre, ahora a nuestra reunión en la tarde, Señor.
Te entregamos este tiempo, Señor, esta enseñanza, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros y que nosotros, Señor, podamos crecer, Señor. Padre, que todos tengan su corazón en esta enseñanza, toda su atención, Señor, en esta enseñanza, Padre, para que nosotros podamos entender más, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos, ok, entonces, como seres humanos, muchachos, Dios nos ha permitido decidir. Significa que si tú deseas, puedes hacer lo bueno o lo malo. Tú decides, tú haces lo bueno o tú haces lo malo. Está en tus manos tomar cualquier de estas opciones, ¿ok? Tú decides, tú eres libre, ¿verdad? Pero hoy yo quiero persuadirte, hoy yo te quiero invitar, hoy te quiero exhortar, ¿sí?, a que busques hacer la voluntad perfecta de Dios y te alejes de la voluntad permisiva. Yo quiero hacerte ver hoy las diferencias entre ambas con un propósito, ¿verdad? Con el propósito de que tú puedas recibir la bendición. La semana pasada hablábamos de un versículo en el Salmo capítulo 1, versículo 3. ¿Se acuerdan? Si me lo ponen en pantalla. Salmo capítulo 1, versículo 3. Y yo quiero, a través de esta enseñanza, muchachos, que ustedes queden claros en su mente, en su corazón, de que Dios siempre te va a dejar una libertad para que tú actúes, para que tú pienses. Es más, hasta te va a dar la opción de creer en Él o no creer. Pero eso no significa que todo lo que tú hagas va a estar bien de acorde a la santa y perfecta voluntad de Dios. En el Salmo 1:3 dijimos que el hombre que obedece la palabra, el hombre que empieza a estar en la voluntad de Dios, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el que está en la voluntad de Dios. Sí, todo lo que haga va a prosperar. Todo lo que él emprenda, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir. Entonces, Yo quiero que me acompañen un poquito al capítulo 20 de Números. Vamos a Números. Y aquí vamos a ver una historia de algo que le pasó a Moisés. Algo que le sucedió a Moisés cuando él llevaba a este pueblo a la tierra prometida. Vamos a leer capítulo 20 de Moisés y les voy a leer Vamos a leer del 1 al 13, ¿sale? Fíjense. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cadés, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Qué tremendo, ¿no? El pueblo de Israel, muchachos, demandaba agua, ¿verdad? Ellos tenían mucha sed, ellos morían de sed, estaban en medio del desierto, ¿sí? Y Dios le dijo a Moisés, dice que en presencia de Aarón, Dios le dice a Moisés, Moisés, toma la vara, reúne al pueblo junto con tu hermano, ¿sí? Y esto es algo bien tremendo, ¿no, muchachos? Porque al momento de los hechos, justo cuando Moisés, ¿verdad?, seguido al pie de la letra, ¿sí?, las órdenes de Dios, sucede ese pequeñito detalle, un pequeño detalle. Todo estaba bien, todo iba bien. Aparentemente Moisés había acatado la orden. Aparentemente Moisés dijo, sí, Señor, lo que tú digas, ¿verdad? Yo soy tu siervo, tú eres mi Dios. Aarón, Señor, es tu siervo, el sacerdote principal, Señor. Él es el que me apoya y me ayuda en todo lo que yo hago. Pero ese pequeño detalle cambió toda la historia. Moisés no le habló a la peña, más bien la golpeó 2 veces con su vara para que brotara de ella mucha agua, suficiente para saciar la sed del pueblo y de sus bestias. Y qué tremendo, ¿no, muchachos? Porque al parecer Moisés y Aarón lo hicieron a su manera, se salieron con la suya. Hasta podemos decir que no fue Aarón realmente, porque el que dio la orden fue Moisés. Moisés levantó la vara y dice que le pegó 2 veces a la peña, ¿verdad? Y lo hicieron a su manera. ¿Y saben qué, muchachos? Escuchen y quiero que piensen en esto. ¿El resultado fue positivo o negativo? No. El resultado fue positivo. Porque se llegó a la meta de darle agua al pueblo, ¿verdad? Salió el agua. Pero el resultado fue positivo, aunque Moisés actuó a su manera. Pero no era lo que Dios le había ordenado. No era lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, háblale a la peña. Tal vez Moisés solamente tenía que decir, hey, peña, danos agua de beber. ¿Vea? Hablarle a la roca y decirle, danos agua para beber. Todo este pueblo necesita agua. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te ordeno que salga agua, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿no, muchachos? Porque Dios se dio cuenta de ese pequeño detallito y le dijo a ambos que por ese hecho nadie de toda esa congregación entraría a la tierra que Dios les había prometido. Dios les había entregado una tierra. Ahora, ¿te imaginas? ¿Tú te puedes imaginar las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios? Es que Dios me dijo que lo hiciera así, pero yo tengo un mejor plan. Es que yo sé cómo Dios me está demandando, yo sé lo que Dios quiere que yo haga, pero ¿qué crees? Pero yo tengo un mejor plan. Yo voy a hacer las cosas mejor a mi manera. Oye Luis, pero es que Dios dice, sí, yo sé, pero no pasa nada, Dios está conmigo, yo voy a hacer mi plan, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Oye Luis, pero ¿no crees que estás yendo en contra de la voluntad de Dios? No te digo que yo sé, que no ves que yo soy el líder, que no ves que yo soy el gran pastor, ¿verdad? Que no ves que yo soy el que Dios ha puesto como cabeza. Entonces yo sé que también puedo hacer mi voluntad. ¿Alguna vez ustedes han actuado de esa manera? ¿Sí? Pero qué tremendo es, ¿no, muchachos? Que nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad? Inclusive hoy tal vez muchos de los que estamos aquí podemos decir algo bien tremendo, como decir, ¿sabes qué? Yo no soy fanático, ¿verdad? Eso de ser cristiano es muy cuadrado y no va conmigo. Es más, hay gente que está aquí que puede decir, yo tengo un buen corazón, hago bien a las personas y no mato siquiera una mosca. Es más, leo la Biblia de vez en cuando, ¿sí? Y creo que con eso basta. ¿Sí o no? ¿Sí o no hay gente que así piensa? ¿Sí o no hay gente que dice, ay, ¿qué tiene? Yo no ocupo congregarme. ¿Para qué me congrego? Yo soy bueno. Eso es para los pecadores. Eso es para los que necesitan arrepentirse porque han hecho cosas malas. Pero oye,
pero conoces la palabra, ¿verdad? Conoces lo que Dios te dice. Conoces cuando Dios te dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y más viendo que aquel día se acerca. Y el Señor dice, es que no importa qué tanto tú conozcas, no importa qué santo tú te creas, no importa qué tantas buenas obras crees tú que haces. Dice Dios, a mí no me importa. Yo lo que te estoy diciendo en la palabra es lo que tú tienes que hacer. Y si yo digo que tú no puedes dejar de congregarte, Dios dice que es por tu bien. Amén. Es porque tú tienes que congregarte, porque Dios siempre va a tener una palabra, porque Dios siempre va a tener una manera de bendecirte, ¿sí? Lo único que yo te puedo decir esta mañana, muchachos, es que la palabra de Dios nos detalla línea por línea las cosas que tú y yo debemos de seguir. Y una de ellas dice, muchachos, que nadie va a salvar su alma por lo bueno, por lo grande que lo haga. Y otra cosa que la palabra de Dios dice es que el ir a la iglesia tampoco te convierte en un verdadero creyente o en un verdadero cristiano, si tus frutos siguen siendo los mismos. Si tus frutos siguen siendo los mismos, tú no puedes decir tan siquiera que eres un cristiano. ¿Por qué? Porque no hay testimonio, no hay manifestación de que tu vida de verdad esté dando un cambio y que tu vida verdaderamente pueda verla la gente de allá afuera y decir, ese hombre sí camina con Dios. Esa mujer, yo la conocí, esa mujer cuando no tenía al Señor, y hoy puedo yo acercarme con ella y puedo ver en sus ojos que esa mujer tiene la presencia de Dios en su vida. Amén. Entonces, ¿de qué nos sirve muchas veces, muchachos, aparentar o decir que somos cristianos? O a veces decir, yo no quiero ser muy religioso porque yo no quiero ser tan cuadrado, pero yo tengo una manera mejor de vivir. Yo tengo una manera más diferente y yo creo que puedo hacer las cosas mejor. Y la pregunta es que yo les quiero hacer esta mañana, ¿qué frutos tienes? ¿Qué frutos tienes en tu vida? ¿Crees que la vida es solo tener un trabajo, casarte, tener hijos e ir a la playa? ¿Tú crees que esa es la vida que Dios te quiere dar únicamente? No, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere más para ti. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir bajo su perfecta voluntad. Y es más, muchachos, escuchen, es posible que te vaya súper bien en la vida. Es posible que siga brotando agua de la roca que tú golpeaste 2 veces. Pero eso no significa que tú estés haciendo la perfecta voluntad de Dios. Eso no significa, ¿verdad?, que tú estás haciendo el propósito para el cual Dios te llamó. Y al fin, muchachos, el precio que se paga por hacer la voluntad permisiva es algo muy alto, pero muy alto. Es un precio que tú al principio no lo puedes entender, pero al final del camino, cuando tú sigues haciendo la voluntad permisiva, entonces va a haber un resultado que tú te vas a arrepentir cuando voltees para atrás y digas, ¿por qué no obedecí la voluntad de Dios? Y la mayoría de las veces, muchachos, esto es algo bien triste, que para muchas personas solamente se paga hasta el final o cuando la muerte visita nuestras vidas. Y eso es algo bien tremendo, porque mucha gente, muchachos, mucha gente solamente se deleita haciendo su voluntad, conociendo la palabra, conociendo el propósito de Dios, sabiendo lo que Dios demanda, pero aferrándote a lo tuyo, a lo que tú piensas que es correcto. ¿Y saben qué, muchachos? Hacer la voluntad permisiva de Dios es desobedecer a Dios. Vamos hoy a tratar de salir de este lugar y tratar de buscar a Dios de verdad. Y tratar de decir, Señor, de verdad, Señor, si tú has hablado a mi corazón en esta mañana, yo quiero, Señor, que tú hagas algo en mi vida, Señor, de tal manera que yo pueda, de verdad, de corazón, Señor, no de labios para afuera, sino a tu manera, Señor, que yo pueda aprender a vivir bajo tu voluntad. Amén. Todos hemos fallado en eso, muchachos, ¿sí o no? Yo soy el primero, todos hemos fallado en eso, todos muchas veces nos hemos aferrado a hacer nuestra voluntad y decimos así debe de ser y así debe de ser. Y a veces no te importa si te llevas a gente. ¿Cuántas veces no pasa eso en un matrimonio, en una relación matrimonial, donde uno de los dos quiere hacer su voluntad?
Y qué triste es, ¿no, muchachos? Porque a veces somos matrimonios que tenemos años caminando con Dios y hay matrimonios que quieren hacer esa voluntad permisiva. Sí, mujeres, ¿verdad? Que dicen, aquí se hace como yo digo. Y el Señor dice, no, mija, tú eres la que está abajo de la cabeza. Y el varón es tu cabeza, el hombre es tu cabeza y usted sométase a ella. Y qué tremendo es entender, muchachos, que solamente existe una manera, y esa manera es a la manera de Dios. Amén. No es ni a la manera del pastor, no es ni a la manera mía. Y podemos recordar esto, ¿no? Números 28 dice, Dios le dijo a Moisés, toma la vara y reúne la congregación. Tú, Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Pero es a mi manera, Moisés. Tal vez lo hiciste a tu manera, y sí salió agua, y sí se sació todo el pueblo. Todas las bestias tomaron agua, toda la congregación se sació. Pero ¿qué crees, Moisés? No vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar, porque hiciste tu voluntad y porque me avergonzaste delante de toda la congregación. Wow. Fíjense, muchachos, la voluntad permisiva de Dios muchas veces es su voluntad para que el pecado ocurra. Dios permite que el hombre se rebele contra él, permitiendo a las personas que hagan cosas tales como mentir, como robar, como adorar dioses falsos o como ser sabios en su propia opinión. Dios permite eso. Y Dios dice, ¿qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio, ¿sí? Entonces, yo quiero darles unos pasajes, muchachos, donde podamos entender un poquito más claro esta cosa que se llama voluntad permisiva. Por ejemplo, en Jeremías 19:5. Jeremías 19:5 hay una palabra donde Dios nos dice algo fuerte. Dice, y edificaron lugares altos, ¿qué dice? A Baal, ¿sí? Para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les, ¿qué? Que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Voluntad permisiva, ¿verdad? Yo creo que este sacrificio va a ser bueno para Dios. Yo creo que Dios se va a deleitar si yo le sacrifico a mis hijos. Si yo le hago una ofrenda, si yo le hago, edifico lugares altos, ¿verdad? Y quemo con fuego. Qué tremendo, ¿no, muchachos? El pueblo de Israel hizo esto. El pueblo de Israel se desvió tras dioses ajenos, muchachos, para hacer lo incorrecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaban viviendo bajo la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitía, claro, porque dice que no se mueve una hoja del árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios lo permitía, sí o no? Claro que sí, pero ¿por qué? Porque el corazón del hombre, muchachos, dice que estaba siempre pensando de continuo malas cosas. El corazón del hombre siempre tiende a hacer lo malo, ¿sí? En sus pensamientos, en sus acciones, en sus ideas. Pero cuando ese corazón vuelve a Dios y reconoce su condición, es cuando Dios dice, ok, entonces yo sí puedo trabajar, entonces yo sí puedo obrar ahí en ese corazón y en ese hombre. Romanos capítulo 1, 22 y 23, vean lo que dice Dios. Dice el Señor, dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Profesando ser sabios se hicieron necios. Qué tremendo, ¿no, muchachos? Y Jeremías 19:5 dice, edificaron lugares altos a Baal. ¿Saben qué significa eso, muchachos? Edificaron altares. Hicieron altares donde hicieron sacrificios. Hay gente, muchachos, creyentes que se dicen cristianos que todavía celebran el Día de los Muertos.
que hacen un altar en su casa y piensan que Dios está de acuerdo. Y no saben discernir, no saben separar lo santo de lo profano. Y están bajo la voluntad permisiva y va a haber una recompensa, va a haber una situación difícil en sus vidas. Qué tremendo y qué triste que haya gente que Dios la ha llamado y la ha rescatado y todavía sigan haciendo sus altares. Cristianos, creyentes verdaderos que todavía siguen yendo a visitar a los muertos en el panteón. ¿Qué? Jeremías 25:7. Pero no me habéis escuchado, declara el Señor, de modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. No me escuchaste, dice el Señor. Te entró por un oído y salió por otro. Hiciste tu voluntad. Hiciste lo que a ti te plació. Y me provocaste a ira con la obra de vuestras manos para vuestro mal. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque seguimos haciendo nuestra voluntad. Perdónanos, Señor. Hechos capítulo 7, del 50 al 53. Y dice la palabra: ¿no fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Hiciste tu voluntad. Hiciste lo que tú quisiste. ¿Soy yo acaso hombre para mentir? ¿Quién soy yo, dice Dios, para ti? ¿Quién soy yo? ¿Soy una varita mágica que te va a solucionar todos tus problemas cuando tú quieras? Aun cuando vives haciendo tu voluntad permisiva. Aun cuando tú vives haciendo lo que tú piensas que es correcto y que no me ofende. Señor, perdónanos, Padre, cuando no te consultamos. Perdónanos, Señor, cuando hacemos nuestros planes. Perdónanos cuando pensamos que no importa, Señor. Al cabo yo soy bueno. ¿Bueno para qué somos? Y por otro lado, muchachos, tenemos que comprender esto que es más tremendo: la perfecta voluntad de Dios. ¿Y saben por qué lo tenemos que comprender, muchachos? Porque hoy hay demasiados creyentes que presumen conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Sin embargo, muchachos, siempre están luchando con finanzas, con su matrimonio y con la gente a la que ellos sirven, ¿sí? Hasta que se cansan de hacer el bien. Hay gente que se cansa de hacer el bien. Hay gente que dice: no, ¿y por qué yo voy a hacer siempre el bueno de la película? ¿Verdad? Porque yo siempre voy a ser la víctima, porque siempre tengo... no, que se rasquen con sus propias uñas. Y el Señor dice: a eso te llamé, a que padezcas, a que sufras, a que hagas el bien. Amén. Y no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo, dice el Señor, tú segarás. No te canses de hacer el bien. Y qué tremendo, ¿no, muchachos? Porque son creyentes que dicen que yo conozco la perfecta voluntad de Dios. Y por eso es bien importante caminar con prudencia, con cuidado, con precaución. En otras palabras, muchachos, siempre tú y yo deberíamos aprender a ser precavidos de las cosas que hacemos y de las decisiones que tomamos. Porque muchas veces no consultamos a Dios. No le decimos, Señor. ¿Saben qué, muchachos? Yo lo veo de una manera bien tremenda. Hay mucha gente, muchachos, por ejemplo, hay mucha gente que gasta su dinero en cosas vanas, en cosas que a veces no necesitan.
Sí, y a veces yo creo que una de las cosas que Dios nos debe de enseñar y nos debe de recordar siempre es que cuando nosotros vayamos a gastar nuestro dinero, podamos preguntarle a Dios: Señor, ¿y lo necesito? ¿Necesito esto? ¿De verdad es útil para mi vida esto, Señor? O sea, ¿es algo que verdaderamente para mí es súper necesario? Si el Señor te dice que sí, obedécele. Pero si no te contesta, el Señor te está diciendo: no lo necesitas. Si el Señor no te contesta, el Señor te está diciendo: ¿para qué? Entonces, por eso tenemos que caminar con prudencia, con cuidado. Tenemos que tratar de comprender la perfecta voluntad de Dios. Ahora, muchachos, la palabra comprender, ¿saben qué significa? Significa entender. Significa captar, significa algo que nos es familiar, algo que ya nosotros lo conocemos. Comprender la voluntad del Señor es encontrar el sentido de ella. Y la única manera de hacer esto, muchachos, es desarrollando una relación con el Padre. Y no es algo que lo vamos a aprender de repente de la A a la Z, no. Esto es algo que tú y yo necesitamos entender en nuestras vidas, muchachos. Entender la perfecta voluntad de Dios, entender, muchachos, la voluntad del Señor, encontrarle sentido para nuestras vidas, muchachos, se encuentra en simples actos de obediencia. En simples actos de obediencia. En decir: Señor, sí, Señor, yo obedezco tu palabra. Comprender la voluntad de Dios para mi vida se encuentra en simples actos de obediencia, en someterme a Dios, en entender, en no pelear con Él, en no luchar con Él, en no decir: ¿sabes qué, Señor? Señor, el entender esto es: Señor, yo quiero obedecerte, Señor. Si esto es de ti, si viene de ti, Señor, yo quiero obedecer lo que tú tienes para mí. Es como un rompecabezas, muchachos. Es una vez completado, ¿verdad? Sí, las piezas crean un cuadro entero que no podía ser discernido cuando tú lo avientas. ¿Se acuerdan? ¿Quién ha armado un rompecabezas? Es todo un lío, ¿verdad? Cuando lo avientas allá a la mesa, todas las piezas, y no sabes ni qué onda, y estás viendo la foto, estás viendo el cuadro, y estás buscando pieza por pieza, y no sabes dónde van a ir cada una, ¿verdad? Y así es, muchachos, comprender la voluntad de Dios. Es como un rompecabezas, ¿sí? Esa voluntad no podía ser discernida cuando las piezas estaban separadas. Pero cuando tú empiezas a unirlas y cuando tú empiezas a llegar a la meta y cuando tú empiezas a obedecer y a deleitarte en Dios, entonces empiezas a comprender la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Es algo que tú y yo necesitamos, ¿sí? Cuando operamos en obediencia, muchachos, comenzamos a ver más claramente la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. La obediencia es la llave para que tú comprendas la voluntad perfecta. Amén. ¿Cuántas personas aquí se deleitan obedeciendo a Dios? Está bien, Señor, la mitad. Pero ahí vamos, ¿sí o no? Hay que ser honestos, ¿verdad? Hay que ser honestos. Antes de hacer algo, muchachos, asegúrense de que su voluntad, la de ustedes, esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Pasen tiempo en su presencia, siempre les he dicho, pasen tiempo leyendo la palabra, pasen tiempo escuchando la palabra, pasen tiempo en la presencia de Dios sin decir nada. Amén. No le digan nada a Dios, Dios ya sabe todo. Vayan a su presencia y póstrense y guarden silencio. Y como dice el canto ese: Señor, vine a adorarte. Amén. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a adorarte, Señor. Nada más, no quiero saber nada, solamente quiero estar en tu presencia. Amén. Y eso es algo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué, muchachos? Porque Dios también puede revelarnos cosas a nosotros a través de su Espíritu. Y una de las cosas más hermosas que Dios tiene para ti y para mí es que el Señor promete que si tú y yo obedecemos sus mandamientos, dice Deuteronomio 28:2, dice que sus bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones y las promesas de Dios te van a alcanzar a ti. Tú no vas a pelear por ellas. Hay gente que dice: pelee, luche y esto. En vez de decirle nada más a la gente: obedezca. Nada más.
Obedezca a Dios, sométase a Dios. Usted no pelee por las bendiciones, Dios ya se las dio, obedezca. Amén. Dice, ¿verdad? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán. ¿Cuándo te van a alcanzar? Cuando escuches la voz del Señor tu Dios. Amén. Cuando la escuches y cuando la pongas por obra. Dios nunca te forzará a hacer algo. Si lo hiciera, muchachos, todo el mundo sería salvo ahora mismo. Y aunque es la voluntad de Dios que todos sean salvos, Dios no va a forzar a nadie a aceptar su salvación. Primera de Timoteo 2:4, vean lo que dice el Señor. Dios no te va a obligar, Dios te está hablando a tu corazón hoy. Hoy Dios te está diciendo, usted decide. Amén. Usted quiere estar en mi voluntad, obedezca, deleítese, gócese en el Señor, obedezca sin contender con Él y las bendiciones le van a alcanzar. Amén. Dice, el cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la ¿qué? Y conocerán la verdad y la verdad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, muchachos, la verdad del asunto es que sin obediencia, la voluntad de Dios para tu vida jamás ocurrirá. Y ahí podemos decir amén. La voluntad de Dios jamás ocurrirá. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de Dios. Es la realidad de la palabra. Que si tú y yo no obedecemos su santa palabra, jamás vamos a entender, vamos a comprender su voluntad. Y eso es algo que tú y yo debemos de pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas? Dios tiene un plan y un propósito para todos, muchachos, pero debemos ser cuidadosos en no cargarnos con deseos egoístas. No es lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios quiere. Proverbios 3, del 5 al 6, dice el Señor. Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate del Señor de todo tu ¿qué? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién dice amén? Cuando tú obedeces a Dios, puedes contar con su protección. La sanidad, muchachos, la cancelación de deudas, la liberación, la sabiduría y todo lo demás que tú necesitas son puestas a tu disposición cuando tú comprendes y aprendes a caminar en la voluntad de Dios. Hazte esta pregunta ahorita mismo. Hazte esta pregunta. En este momento, ¿estoy caminando en la voluntad de Dios? No me contestes. Júzgate a ti mismo. ¿Estás siguiendo la guía de tu propia voluntad o estás haciendo la voluntad de Dios? No me contestes. Dios tiene un plan para ti. Sin embargo, si comienzas a poner excusas y fallas en hacer tu parte, te perderás las bendiciones que el Señor anhela darte. Dos preguntas, ¿verdad? ¿Estoy en la voluntad de Dios ahora mismo o estoy siguiendo la guía de mi propia voluntad o la voluntad de Dios? Qué pregunta, ¿no? A lo mejor la mitad podemos decir, estoy en mi voluntad. Estoy en la voluntad permisiva. Estoy haciendo lo que yo creo o lo que yo pienso que es correcto. Pero ¿estaré verdaderamente caminando bajo la voluntad de Dios? Y para terminar de una manera sencilla, muchachos, quiero decirles que la perfecta voluntad de Dios es el plan que Él tiene y el propósito que Él tiene para tu vida, para mi vida. No es tu plan y no es tu propósito, no es tu sueño, no es tu plan, no es tu propósito, ¿sí? Elevar tu propia voluntad por encima de la voluntad de Dios te conducirá a la voluntad permisiva de Dios. Elevar tu propia voluntad sobre la voluntad de Dios te conducirá a la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva es cuando Dios te permite que tomes las decisiones, ¿sí? Y a veces terminamos cometiendo errores, hiriéndonos a nosotros mismos y viviendo con lamentación. Pero qué tremendo saber
Que en el Señor, ¿qué creen, muchachos? Siempre hay esperanza. Amén. En el Señor siempre hay borrón y cuenta nueva. En el Señor siempre dice que las cosas viejas, así es. En el Señor hay esperanza porque nunca es demasiado tarde para cambiar. Si tú te arrepientes y te rindes al Señor, dice su promesa que Él te perdonará y te guiará de vuelta a su perfecta voluntad. Te has salido del redil, has vivido bajo la permisiva voluntad, entonces a lo mejor hoy te está diciendo el Señor y te está hablando a tu corazón de que vuelvas otra vez a tu redil. Amén. De que vuelvas otra vez a estar con Él, ¿sí? Y eso es lo más hermoso. Y yo quiero terminar con algo, muchachos, que Dios habló a mi corazón. Viendo toda esta enseñanza, yo quiero terminar con esto, que es una oración, muchachos, de uno de los hombres que hablamos la semana pasada, que empezó bien, estuvo en la voluntad perfecta de Dios. Dios lo bendijo, dice que Dios lo hizo más rico que cualquier otro. No hubo y no ha habido y no habrá otro más rico que él. Ese hombre vivió bajo la perfecta voluntad de Dios al principio de su reinado, pero al final vivió bajo la voluntad permisiva. ¿Y eso lo llevó a qué? Al pecado. Lo llevó a amar mujeres ajenas, mujeres que no eran de Israel. Mujeres que lo llevaron a la perdición porque simplemente eran mujeres que no tenían temor de Dios. Y esas mujeres que hicieron, jalaron a Salomón, ¿verdad? Y lo llevaron a adorar dioses falsos, a edificar altares y adorar a los Baales. Y en medio de todo eso yo encuentro algo bien poderoso. En Primera de Reyes, capítulo 8, del 54 al 61, encuentro esta oración de este hombre y digo, Señor, qué tremendo es cuando un hombre está en tu voluntad. Pero qué triste es cuando un hombre vive bajo la voluntad permisiva. Y quiero leer esto, Primera de Reyes, capítulo 8, 54 al 61. Y quiero que todos guarden silencio y escuchen lo que yo voy a estar leyendo. Tal vez yo lo hice en la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden leerlo en Reina Valera. Pero escuchen esto, muchachos. Yo quiero leerlo porque a mí me quebrantó, a mí tocó mi corazón de una manera especial. Y dice el 54, cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo, alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados, y que en esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente, de día y de noche, para que el Señor, nuestro Dios, haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos, tal como lo están haciendo hoy. Amén. Cierren sus ojos, por favor, inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú nos amas, Señor, de una manera que muchas veces no entendemos, Señor. Yo me deleito con la oración de tu siervo Salomón, Señor. A pesar, Señor, de que él se salió del propósito, Señor, y él se salió, Señor,
de tu perfecta voluntad, Señor. A pesar de todo, Señor, Él siempre fue de grande estima ante tus ojos, Señor. Pero hoy, Señor, yo sé que el anhelo tuyo es que nadie de los que estamos aquí nos extraviemos, Padre. Nadie nos salgamos, Señor, del propósito del camino para hacer nuestra voluntad, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a ser libres, Padre, de toda religiosidad. Y que todo el mundo sepa, Señor, que tú eres el único Dios y que no hay otro, Señor. Y que nosotros aprendamos a ser totalmente fieles a ti, porque tú eres nuestro Dios. Que siempre obedezcamos tus decretos y tus mandatos. Si es que lo estamos haciendo hoy, Señor, que así sigamos. Que tú pongas en nosotros, Padre, el deseo de hacer tu voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas, Señor, que tú has dado a nuestros antepasados. Y que esta oración, Padre, que levanto hoy, Señor, que está en tu presencia, Señor, que siempre esté delante de ti continuamente, Señor, de día y de noche, Padre, para que tú, Señor, que eres nuestro Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hagas justicia con nosotros, Padre, según las necesidades de cada día, Señor. Porque hoy, Señor, sabemos que ninguna palabra faltará, Señor, a nuestras vidas de todas las promesas maravillosas que tú has hecho, Señor, a tu pueblo, Señor, desde los días de Moisés, Padre. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor, si hemos hecho nuestra voluntad, Señor. Padre, corrígenos, Padre. Corrígenos y muéstranos el camino que debemos de seguir, Señor. Padre, muéstranos, redargúyenos a través de tu Santo Espíritu, Padre. Cuando nos desviamos, Señor, y hacemos, Padre, las cosas que no son rectas delante de ti, Señor. Trae convicción a nuestras vidas, Señor. Trae convicción, Padre. Y enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a saber, Padre, que esto no es un juego, Señor. Que tú no eres una religión, Padre. Que tú quieres nuestro corazón. Que tú quieres una relación verdadera, Señor. Que tú quieres enseñarnos cada día más, Señor, a ser perfectos delante de ti, Padre. Tu palabra dice, Señor, que hay un remanente que te es fiel, Señor, que nunca doblará rodilla delante de los Baales, Padre, que nunca hará altares, Padre, ni sacrificará a los ídolos, Señor. Y yo creo, Padre, que ese remanente está en este lugar, Señor. Yo creo, Padre, que aquí hay un remanente que quiere hacer tu voluntad, Señor, y que quiere alejarse de todo aquello que ha traído condenación, Señor, que ha traído pecado, Señor, que ha traído rebeldía, rebelión en su corazón, Señor. Aquí estamos hoy, Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, y nos humillamos delante de ti, Señor. Porque reconocemos, Señor, que nos hemos extraviado, Señor, a caminos que no son rectos, Padre. Aquí están tus hijos, Padre. Aquí están tus siervos, Padre. No necesitamos que nadie nos convenza de pecado. No necesitamos que nadie nos diga, Señor, cuando hacemos lo incorrecto delante de ti, Señor. Hoy sabemos, Padre, que cuando estamos en tu presencia, todo lo sacas a la luz, Padre. Y nos muestras nuestra condición, nos muestras nuestro corazón, Padre. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, Padre. Perdónanos, Padre. Que seamos verdaderamente esa luz que brille, Padre, en las tinieblas. Que seamos verdaderamente esa lámpara que alumbre todo el cuarto, Señor, donde estemos, Padre. Que haya un cambio verdadero, que haya frutos verdaderos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor.
a no conformarnos a este siglo, Señor, sino a comprobar cada día qué tan buena, agradable y perfecta es tu voluntad, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Y toda la iglesia dice, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios.